Hola, buenas tardes. El seminario de hoy va a ser sobre la influenza y sobre los síntomas, cómo es que sirve un poquito de cómo sirve la vacuna y por qué sería una adecuada forma para evitar o como tratamiento ante la influenza y quiénes se podrían vacunar, quiénes no, y un poquito sobre las dudas normalmente de lo que es la influenza. Ok, comenzamos. Bueno, para empezar, tenemos que la influenza es una infección a base de un virus que principalmente esta va a afectar hacia lo que es la nariz, bueno, realmente a todo nuestro tracto respiratorio, que es la nariz, la garganta y los pulmones. Esta infección puede durar aproximadamente una semana en casos leves, pero se puede ir a unos casos graves que se necesiten hospitalización y esto sería una infección muchísimo más alargada, no nada más de una semana. Esto estamos hablando de un caso leve con síntomas completamente como si fuera una gripa estacional, una gripe normal. Vamos a tener diferentes tipos de síntomas en lo que es en la influenza. ¿Cómo podemos distinguir lo que es una influenza y una gripe estacional? Que es como en estas épocas de que hace como que días calor y otros días hace frío, o durante la mañana hace mucho frío, también en las noches, y lo que es en las tardes hace calor. ¿Cómo distinguirlo entre influenza y gripe estacional? La influenza vamos a tener una sintomatología que se va a detectar con fiebre. En la gripe estacional normalmente no se da fiebre, a lo que es lo que nosotros llamamos fiebre. Fiebre nosotros lo denominamos a una temperatura elevada o igual o mayor a 39 grados centígrados. Si fuera menor a estos grados, se denominaría febrícula. ¿Ok? Bueno, esta fiebre nos dice aquí que puede permanecer durante 2 días o hasta una semana. Esto va a depender de qué tan severa es la situación con la influenza que hace nuestro cuerpo, cómo es que está reaccionando ante este virus. Tenemos dolor muscular. Este dolor muscular puede desaparecer aproximadamente en una semana y es un dolor que normalmente nosotros lo sentimos como si hubiéramos hecho un poco de ejercicio anteriormente. Más o menos algo así sería ese dolor muscular. Pero esto es a base de toda la sintomatología de que nos empezamos a sentir como un poquito más débiles. Es a lo que llamamos como debilidad. También tenemos que uno de los síntomas es dolor de cabeza y esta puede o no aparecer, y si esta es uno de los síntomas, puede desaparecer en una semana después de que haya aparecido la infección. Rinitis. Rinitis, ¿a qué nos referimos? Al escurrimiento nasal, y este puede durar aproximadamente una semana o hasta una semana. También puede durar un poquito menos. Les digo, toda la sintomatología va a variar muchísimo dependiendo de la persona a la que esté pasando por este cuadro de síntomas sobre esta enfermedad. Va a depender mucho también sobre el sistema inmunológico que tiene esa persona, qué tan buen sistema inmunológico tiene. Tal vez esté un poco deprimido y necesite muchísimo más vitaminas. Entonces este cuadro de sintomatología puede ser mayor, o puede ser que la influenza sea un poquito más grave en esos casos. Tenemos tos seca, es una de los síntomas que pues obviamente está más apegado a lo que es la influenza, y esta puede ser intensa y nos puede durar hasta 2 semanas o más de 2 semanas.
es como que un poquito la que mayor tiene durabilidad en estos síntomas y viene acompañado del dolor de garganta. Dentro de la etiología tenemos a qué se deriva esta enfermedad que es la influenza. Tenemos aquí que la influenza se puede contagiar por gota, que es un contagio por gota. Un contagio por gota es toda aquella partícula que nosotros podamos expulsar, ya sea de la nariz o de la boca, simplemente al hablar, por ejemplo, o al toser o al estornudar. Esto ahorita se ha sonado mucho por todo lo que está pasando, de toda esta pandemia, y esta transmisión por gota, ya les había mencionado que es por partículas, entonces estas se quedan en el medio ambiente o se pueden quedar en las diferentes superficies que nosotros vamos tocando, así como si nosotros tenemos esa maña de cuando estornudamos o cuando tosemos, ponernos las manos sobre la boca o sobre la nariz, se quedan esas partículas de esa enfermedad, esos virus se quedan en las manos y nosotros al estar en contacto con personas, con dinero, con las diferentes superficies, con el celular, así es como nosotros pasamos esos virus, esa enfermedad hacia otras personas. ¿Por qué? Porque vamos tomando todos esos virus y los llevamos a nuestra casa. ¿Cuáles son las edades en las que más está propensa esta enfermedad? Esta enfermedad está más propensa en lo que es los adultos mayores. ¿Por qué? Porque normalmente son las personas que tienen el sistema inmunológico muchísimo más deprimido. Y en las personas, las mujeres embarazadas. Tenemos un periodo de incubación. ¿A qué nos referimos con un periodo de incubación? Este va a ser el tiempo transcurrido en lo que nosotros estuvimos en contacto con las partículas o con esta enfermedad y en lo que va apareciendo la sintomatología de la enfermedad. Esto va a ser aproximadamente entre 2 a 4 días y les digo, esto va a depender muchísimo del sistema inmunológico de cada persona. ¿Cómo se va a dar esta propagación de lo que es esta enfermedad? Una, ya lo había mencionado, que es por gota, el contacto de las partículas tan solo en el aire, y esta se puede dar hasta 1 metro de distancia si nosotros mantenemos, ahorita pues tenemos el uso constante de cubrebocas, que sería pues lo ideal igual en esta situación, pero en dado caso en que, por ejemplo, anteriormente que no éramos tan afectos al cubrebocas y ahorita si llegara a haber personas que todavía no están con el cubrebocas, sería esto: si no hay una mayor distancia a 1 metro entre una persona y otra, si está una persona estornudando, tosiendo o simplemente hablando y arroja partículas de esta enfermedad porque esa persona puede estar infectada, pues nosotros estaríamos en contacto con este virus y con esta enfermedad. Y pues obviamente si nuestro sistema inmunológico está un poquito deprimido, está un poquito bajo, pues aquí sí nos afectaría hacia lo que es a nosotros conforme a lo que es esta enfermedad y probablemente la contraeríamos. Tenemos el contacto, porque ya también lo había mencionado un poco y se puede transmitir a base de las superficies que alguna persona que ya esté infectada de influenza, de mano a mano, saludando a la persona, que pues ahorita también está este protocolo de pues no tocar, no saludar así como que de mano o de beso o bla bla bla, pero se da por saludos de mano a mano
o simplemente tocando alguna superficie que esté en contacto con las demás personas, que sería, por ejemplo, lo más adecuado que estén en contacto muchas personas, sería, por ejemplo, los transportes públicos, que aquí hay muchísimas personas que están tocando la misma superficie y pues realmente no sabemos quién anteriormente tocó esa superficie y no sabemos si está enferma y de qué está enferma. El entorno. El entorno, mantener sitios con ventilación continua. ¿Por qué es necesario? Un entorno con una ventilación continua, eso nos permite que si hay estas partículas en un lugar, estas partículas se puedan diseminar muchísimo más rápido, o sea, se puedan fluir sobre todo el lugar donde estemos muchísimo más rápido. Por ejemplo, en estas épocas de frío se dan mucho estas enfermedades del tracto respiratorio, porque normalmente lo que hacemos es encerrarnos. Cerramos las puertas, cerramos las ventanas, entonces eso no permite una ventilación continua. Todo lo que nosotros nos mantenemos encerrados, entonces todas las partículas se quedan en ese mismo lugar y no permitimos que haya un flujo constante de esa ventilación. Y es por eso que también en estas épocas hay muchas personas que se enferman del tracto respiratorio, pero es a base de esto, porque realmente sentimos frío y nos queremos encerrar completamente. Entonces, es a base de eso el entorno. Tiene que influir el aire, la ventilación, para que estas partículas puedan ser diseminadas al exterior y haya un flujo constante y no se quedan esas mismas partículas en un lugar encerrado donde puede ser toda una familia. Por ejemplo, si hay un integrante de la familia que está enfermo de influenza, que es en este caso, si mantenemos todo cerrado, lo más seguro es que toda la familia se enferme si tienen todo cerrado. Si hay una ventilación constante, puede ser, no es completamente que sea una regla, que sí se enfermen o que no se enfermen. También les digo, es muy dependiente del sistema inmunológico de cada persona. Y tenemos la higiene de manos, sobre todo la higiene de manos. Ahorita, con todo esto que está pasando, pues insisten mucho en la higiene de manos. De hecho, la influenza surgió a partir como del año 2009, y aquí fue la primera como pandemia, no se dio tanto la exposición porque no hubo demasiadas muertes. Fue declarada como pandemia, pero como no hubo tantas muertes por la influenza, no fue tan vista en lo que ahorita, por ejemplo, conocemos con este brote. Pero, por ejemplo, aquí también se hizo hincapié en lo que es el lavado de manos frecuente y cubrirse el protocolo, que es cubrirse la boca y la nariz al estornudar o al toser con la parte interna del antebrazo y no con la mano, porque pues ahí se mantendrían todas estas partículas de la enfermedad y pues las disociaríamos con otras personas que al saludar pues estaríamos infectando. Tenemos algunos tipos de lo que es la influenza, no nada más hay uno. Tenemos 4 tipos en general. Tenemos el tipo A, que es el conocido H1N1, que fue el causante de la pandemia del 2009. Tenemos el tipo B, tenemos el tipo C, que ha habido casos detectados, pero con menor frecuencia sobre las infecciones que puede causar este tipo de influenza. Y tenemos la influenza tipo D, que esta principalmente se da en el ganado y no se ha visto una causa de infección en las personas.
¿Cuál es la prevalencia sobre esta enfermedad a las personas? Nos dice la OMS que aproximadamente entre 3 a 5 millones de casos anualmente, estamos hablando de cada año de 3 a 5 millones de personas, son casos graves de influenza, o sea, van a dar a una hospitalización por caso de influenza. Y esto no ha sido, como les mencionaba, hay veces que no lo tomamos la vacunación como algo natural, porque realmente la influenza es cada año, la vacunación, pero no lo tomamos tan exagerado como ahorita que estamos pidiendo vacuna para todo esto. Pero a esta no la tomamos tanto porque no, en los medios no ha salido así como algo que detecte así de, no, la influenza ha matado a muchísimas personas o ha habido casos de hospitalización demasiados como para que pidan una vacuna ante esto. Y la verdad es que hay una vacuna para la influenza que se mantiene cada año y ya es parte del esquema de vacunación. Y sobre la mortalidad nos dice la OPS y la OMS que aproximadamente entre 290,000 a 650,000 muertes al año es causante por la influenza, por los casos graves que pues llegan a muerte. Tenemos que es el 99% de las muertes, y esto se da en un estudio de la OMS, y esto también nos menciona la OMS que hay un riesgo en menores de 5 años para desarrollar este tipo de infecciones respiratorias, porque son las personas, son unos niños que realmente están en contacto con todas las superficies, están jugando, están saliendo, tienen contacto con todo, y realmente no tienen, si nosotros, acuérdense que los niños adoptan todas las conductas que ven en la familia, muchísimo más obviamente de los padres, que son con los que más están en contacto, pero adopta todas esas situaciones. Y por ejemplo, nosotros a un niño tenemos que decirles, lávate las manos. Si no les decimos desde un principio, lávate las manos, el niño va a seguir. Y por eso es una de algunos de los niños son los más frecuentes en enfermarse de infecciones respiratorias, por todo el contacto que tienen. Y porque no hay una higiene tan frecuente como por ejemplo nosotros, que nosotros ya tenemos como que así de, me tengo que lavar las manos así es, yo las vea sucias o no. Un niño nada más es, me tengo que lavar las manos porque están sucias, pero si el niño no ve que están sucias, él piensa que no hay nada de que protegerse. Ahora, con respecto a la vacuna, había mencionado que pues obviamente hay una vacuna sobre lo que es la influenza. Esta vacuna, de hecho ya empezó el periodo de vacunación, se inicia siempre todos los años a partir de mediados de octubre, inicios de noviembre, que ahorita ya están en muchas instituciones. La vacuna es completamente gratis, todos tienen acceso a esta vacuna, solamente hay que ir a los centros de vacunación y pedir la vacuna, no hay ningún problema. Y esa vacuna, esta va a ser una forma sencilla e inocua que nos va a proteger contra esta enfermedad, que es la influenza. Va a depender obviamente de la vacuna, dependiendo de cada tipo de enfermedad, pero sobre la influenza, la vacuna de la influenza nos va a proteger solamente de la influenza. Estas vacunas, ¿cómo se dan? Ok, estas vacunas sí toman lo que es el virus y lo atenúan, o sea, quiere decir que lo debilitan. Es el virus debilitado
esas son, se podría decir que son las vacunas, un virus debilitado. ¿Por qué? Porque lo que hace una vacuna es que crea resistencia para nuestro cuerpo. Al estar debilitado, el cuerpo permite que detecte este virus, pero que este virus a la vez no sea tan fuerte como para que nosotros, al estar vacunados, decaigamos en esta enfermedad que es la influenza. Sí nos puede dar ciertos síntomas, como si fuera la enfermedad como tal, pero en síntomas leves, o sea, no llegaríamos como tal a una hospitalización. Entonces, lo que hace esta vacuna es como el sistema inmunológico, darle la oportunidad de que reciba a este virus y pueda atacarlo para generar una resistencia muchísimo después, si es que llegaran a tener algún contacto con esta enfermedad. ¿Cómo actúan? ¿Cuál va a ser el efecto que tienen las vacunas sobre lo que es la enfermedad de la influenza? Primero, al nosotros vacunarnos, nuestro sistema, nuestro organismo va a crear una respuesta inmunitaria, va a reaccionar. Es como cualquier enfermedad que nos da una gripa, una tos, y nuestro organismo lo detecta y empieza a actuar conforme al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque quiere reconocer al microorganismo que está invadiendo nuestro cuerpo para poderlo atacar y así generar estos anticuerpos. Llegan los anticuerpos. Estos los va generando nuestro cuerpo al detectar un microorganismo invasor que no sea propio de nuestro organismo, y va a tratar de luchar. Estos anticuerpos van a tratar de luchar contra este virus, que por ejemplo es la influenza, para que no vaya muchísimo más allá. Por ejemplo, estamos hablando de que entra por nariz, va hacia garganta y se va a hospedar en lo que es la influenza hacia los pulmones. Entonces, lo que van a hacer estos anticuerpos es tratar de que no lleguen a los pulmones. Eso es lo que van a generar estos anticuerpos. Entonces, si nosotros nos vacunamos, es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque son virus que son debilitados, por lo tanto, nuestro cuerpo empieza a crear estos anticuerpos, y obviamente es un poco más sencillo atacar estos anticuerpos que están como debilitados, pero son los mismos virus que son de la influenza. Entonces los va a detectar, porque dentro de nuestros anticuerpos tenemos unas células que se llaman células de memoria. Así como tal, estas células reconocen, por ejemplo, los anticuerpos, estas células ya empezaron a matar a esta enfermedad, a los virus. Ya que la mataron, crearon esta memoria de cómo estas células crearon como esa memoria de cómo mataron a ese virus. Entonces, cuando ustedes llegaran a infectarse por el virus de la influenza, entonces tu cuerpo va a lanzar esta respuesta de memoria de que, ok, ya sé cómo responder a este virus porque ya había pasado antes. Es como si lo recordara nuestro propio organismo de cómo actuó anteriormente, algo que nosotros le pusimos a base de una vacuna a nuestro cuerpo. Ahora va a actuar muchísimo más rápido porque ya sabe cómo hacer. Así es como a grandes rasgos funciona una vacuna y nuestro sistema inmunológico. Ahora, tenemos quienes deben de vacunarse. Realmente mucha de la población, al menos que tengan alguna enfermedad o que tengan algún antecedente
de que se hayan puesto la vacuna y les haya provocado alguna reacción. De ahí en fuera, pues todos se deberían de vacunar. Mujeres embarazadas, es completamente aprobada la vacuna para las mujeres embarazadas, niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de edad, personas con enfermedades crónicas. ¿A qué nos referimos con enfermedades crónicas? Enfermedades como la diabetes, que realmente no las vamos a erradicar, hipertensión arterial y cosas así. Y los profesionales de la salud, que pues obviamente son las personas que están en contacto directo con estos pacientes. Tenemos dos tipos de vacunas. Estos tipos de vacunas se dividen en influenza inactivada, y esta vacuna, la primera vacuna, es una trivalente o cuadrivalente. Esto quiere decir que contiene cepas de la gripe tipo A, que es las dos cepas de la tipo A, que es la H3N2 y la H1N1, y dos cepas de la tipo B. Y tenemos la vacuna de la influenza viva atenuada. Esta vacuna tiene las mismas que la anterior, pero contiene 3 cepas más acerca de la tipo B. Las dos realmente nos van a ayudar a crear resistencia para nuestro sistema inmunológico cuando estemos probablemente con otra persona que esté infectada. Nos va a crear una resistencia. Las dos son eficaces, nada más que va a depender de cuál vacuna es la que esté en el sitio donde ustedes vayan a vacunarse, si eso es lo que deciden. ¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios de la vacuna? Realmente los efectos secundarios como tal son algunas de la sintomatología que ya puede provocar esta enfermedad, y esto es porque estamos, como les mencionaba antes, realmente al vacunarse están expuestos a este virus, pero de una forma controlada. Y pues realmente pues esos son los efectos como secundarios que puede traer esta vacuna. Como también nos puede provocar dolor en el sitio de punción por los microorganismos y por la punción que realizamos al vacunar, dolor de cabeza, enrojecimiento en el sitio de la punción, fiebre, náuseas e inflamación en el sitio de la punción. Claro que hay que destacar que no debe de ser una inflamación importante, sino una inflamación que es pequeña y no hay que hacer absolutamente nada, no hay que sobar, no hay que poner fomentos calientes. Realmente podemos no hacer nada y va a pasar normalmente. Que si persiste el dolor de cabeza, lo único que podrían tomar en ese caso sería como un paracetamol, igual en el caso de la fiebre, un paracetamol, y eso sería completamente todo en el caso de la vacunación, como un efecto secundario. ¿Por qué vacunarse? Les mencionaba así, todos tenemos derecho a decidir vacunarnos o no vacunarnos, pero el por qué sí. Uno de los beneficios que nos va a traer la vacunación y con respecto a este tema es estamos previniendo, nos estamos protegiendo ante enfermedades graves, porque al estar en contacto con la vacuna, les digo, nuestro cuerpo genera este sistema inmunológico que sea muchísimo más grande y tenga una respuesta muchísimo más rápida. Por lo tanto, es muchísimo menos probable que tengamos una influenza grave que nos lleve a una hospitalización. Y el segundo beneficio es que creamos inmunidad de una manera segura.
porque pues al igual si una persona se enferma de influencias y no se vacunó, obviamente puede ser leve, puede ser grave, puede llegar a hospitalización, pero saliendo de todo ese ciclo de lo que haya pasado, esa persona, pues realmente sí se va a crear inmunidad, realmente, al estar en contacto con esa enfermedad. ¿Quiénes no deben de vacunarse? Así como hay personas que la mayoría sí se pueden vacunar, ya está en su decisión si sí o si no, hay personas que no se deben de vacunar. Estos serían los menores de 6 meses. Me parece que de todos modos está en la cartilla de vacunación. Les digo, esta vacuna realmente ya a partir del 2019 ya está para quedarse y es parte de nuestra cartilla de vacunación. Entonces, de todos modos, si tienen alguna duda con respecto a desde qué edad vacunar a los niños o ustedes mismos, pues pueden checar en la cartilla de vacunación. Personas que con alergia grave a la vacuna, o sea, que anteriormente se hayan vacunado y hayan generado una alergia que los lleve a una hospitalización y que realmente haya sido por esa vacuna, que se haya desarrollado a partir de que se vacunó. Tenemos aquí abajo como el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome es uno de los que uno de los síntomas es que empiezan el sistema muscular a generar rigidez, no puede haber movimiento. Entonces, este síndrome, por ejemplo, son personas que les pudo haber dado una alergia muy grave a esta vacuna, puede ser, y a esas personas no se deberían de vacunar, o si les dio con otra vacuna o con un medicamento, porque puede ser, no nada más es por las vacunas este síndrome, o por algún medicamento, lo ideal es que no se vacunaran. En dado caso, pues obviamente iríamos al médico para que los orientara, saber si sí pueden ser candidatos a la vacuna o realmente no pueden vacunarse. Y las personas alérgicas al huevo. ¿Por qué las personas alérgicas al huevo? Porque la vacuna está hecha a base de la proteína de lo que es el huevo. Entonces, si ustedes se vacunan y son alérgicos al huevo, a la proteína que es del huevo, pues obviamente van a crear esta alergia. Y eso sería todo por el seminario de mi parte. De todos modos, si tienen alguna duda o algo que no quedó un poquito claro o algo así, lo pueden dejar un poquito en los comentarios y si las puedo resolver, estaríamos ahí. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.